Construir la casa de Dios fue el gran sueño del rey David, pero no pudo hacerlo porque Dios mismo le dijo que tenía sus manos manchadas de sangre. Y el encargado de hacer esta obra fue su hijo, el rey Salomón. 7 años duró la construcción de este templo, que fue sencillamente majestuoso, con todo lujo de detalle, las maderas más finas, oro, piedras preciosas, el seguimiento estricto de aquellos detalles que Dios le reveló a David. Y llega un momento culminante en el cual Salomón dedica el templo al Señor y le da gracias. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas en el capítulo 7. Y fue un momento inolvidable para Salomón y para todo el pueblo que estaba con él. Pues justo cuando acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto que le habían ofrecido a Dios, y la gloria de Jehová llenó toda la casa. Cuando el pueblo vio descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros, sobre el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y el pueblo sacrificaron más animales delante de Jehová. Y Dios hizo un pacto con Salomón y le dijo: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y este fue un pacto maravilloso que Dios hizo con Salomón y con su pueblo, y condicionó este pacto a la obediencia que ellos tuvieran y a la exclusividad en la oración, en la exclusividad, en la adoración a Dios, que fuera a Él, que la oración, la adoración y la reverencia fueran todas dedicadas al Dios único y verdadero. Y ahí estaría siempre con su mirada pendiente, con sus oídos abiertos a las oraciones, peticiones y clamores del pueblo. Qué recuerdos tan maravillosos los que tiene hoy Salomón. Todo esto está pasando por su mente justo en el momento en que está mirando cómo hay cosas que están haciendo y que son un sinsentido. Y esas cosas que ahora está mirando Salomón son las que detalla en Eclesiastés capítulo 5 versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar, en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Más vale no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Padre, gracias infinitas, mi Señor, por tu palabra. Señor, gracias por traerla en estos momentos a nuestras vidas, Señor. Que podamos mirar de qué manera, Señor, te exaltamos, Padre amado, en tu casa. De qué manera mostramos reverencia, Señor.
Permite que lo veamos con toda claridad y que hagamos las correcciones que tengamos que hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aquí Salomón está mirando la manera como el pueblo se está enfocando en el templo de Dios, en esa construcción majestuosa, en lugar de enfocarse en el Dios que habita el templo, cuya presencia está ahí. Entonces Salomón reflexiona sobre lo que es la reverencia en la casa de Dios. Ahora, imaginemos a Salomón, está ahí en un sitio, alguna parte especial, donde ve cómo llegan las personas a llevar sus sacrificios, hacen sus oraciones y promesas. 3 aspectos en los cuales Salomón ve que eso es un absurdo y que ahí hay problemas de fondo. Los sacrificios a Dios, él los denomina como el sacrificio de los necios, como personas que simplemente van pero ni saben qué es lo que están haciendo. ¿Y dónde está el sacrificio de los sabios? Que es lo que él pretende que pueda hacer el pueblo, que llegue a ser el pueblo. Sabemos que el pueblo quiere estar en paz con Dios, eso lo sabe Salomón. Pero es que ponerse en paz con Dios no solamente se logra llevando un animal y sacrificándolo, sino pidiéndole perdón al Señor y cambiando de actitud. Pero en la oración tampoco es que hayan cosas muy grandes, porque en la oración a Dios lo que se ve es mucha palabrería, como queriendo impresionar a Dios, petición tras petición y palabras tras palabras, como en una incansable secuencia que no da ningún tiempo para la reflexión. Y llegan las promesas, esas promesas que surgen cuando por las emociones y por tantas cosas se actúa con premura, promesas que se hacen sin pensar en lo que implica el cumplimiento de esa misma promesa, y en ocasiones hasta tratando de dejar que pase y pase el tiempo como para ver si se le olvida al sacerdote ante el cual se hizo la promesa, o si se le olvida a Dios. ¿Saben algo? Este pueblo se sabía de memoria la Torá, conocían de memoria todo lo que es el Pentateuco o la ley. Entonces, este pueblo, ¿cómo va a decir que no conocía lo que dice Deuteronomio 23 desde el versículo 21, donde dice que si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas? Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa, pero si por tu propia voluntad haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que prometiste. Pero esa no es la única palabra que este pueblo conoce. No, ellos saben muy bien lo que significa prometerle al Señor y no cumplirlo. Eso significa que están en un pecado. Eso no evidencia ninguna reverencia ni ninguna adoración. Solamente lo que evidencia es como querer hablar y querer cumplir con requisitos que son observados por el sacerdote, por lo que en la palabra se llama el mensajero de Dios, o por otras personas que están ahí en el culto. Pero miren que hay otra palabra que este pueblo conocía perfectamente, y es la que está en el Deuteronomio capítulo 10, desde el versículo 12, donde dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos que Jehová tu Dios te ha dado y sus estatutos, los que yo te prescribo hoy, dice el Señor, para que tengas prosperidad. Entonces todo lo tenían de Dios. La manera
cómo acercarse a Él, cómo hacer los sacrificios, cómo orar, hasta dónde llegar con las promesas. Eso era voluntario. El Señor exigía cosas muy diferentes. El Señor lo que exigía era que de verdad estuvieran con Él, de corazón, que lo oyeran, que lo amaran, lo respetaran, cumplieran sus mandamientos. Entonces, si cumplían con esa ley que les prescribía, tendrían la anhelada prosperidad en esos aspectos que ellos estaban buscando. Mis amados, estas eran las reflexiones de Salomón con respecto a estas manifestaciones religiosas de esta época, especialmente en lo que se refiere al templo. ¿Y qué diferencia tan grande está viendo Salomón entre esas personas que se postraron y reverenciaron al Señor cuando el fuego descendió, que su rostro literalmente fue tirado contra el pavimento, contra el piso? Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué pasó con esa adoración y con esa alabanza? ¿Acaso fue el miedo por el fuego, por ese poder que Dios estaba mostrando, el que los llevó a adorar al Señor? No fue por la evidencia de toda su majestuosidad, por toda esa misericordia que decían en sus alabanzas, por su amor. No fue por eso. Fue entonces que Dios les incumplió algo de lo que prometió con respecto a estar ahí en el templo, sus oídos, sus ojos, todo Él dispuesto para verlos y para escuchar sus clamores. No, Dios todo lo cumplió. Ese mismo poder y majestuosidad de Dios están ahí presentes, pero los que cambiaron fueron ellos, fueron las personas las que cambiaron. Ellas fueron las que empezaron a mirar esto de otra manera y a manifestar esa adoración al Señor de otra forma, como más superflua. Estas enseñanzas que nos está mostrando Salomón son muy importantes para nosotros hoy, porque nosotros hoy no tenemos un único templo. De hecho, Dios nos ha constituido a nosotros esos templos donde habita el Espíritu Santo de Dios. Hoy nosotros no llevamos animales al sacrificio para pedir perdón a Dios, porque nosotros estamos en esta época de la gracia divina. Nosotros estamos en esta época en la que Cristo Jesús murió en la cruz. El último cordero inmolado murió en la cruz y con su sangre pagó mi pecado y el pecado de todos aquellos que lo confesamos como Señor y Salvador. Y Jesús, ese último cordero inmolado, dio la vida por su amada iglesia, que es la unión de todas las personas que tenemos esta común fe y que nos unimos en casas de oración, que es la casa de Dios, y nos unimos para conocerlo, para honrarlo, para venerarlo. Este mensaje entonces nos invita a pensar en la reverencia que cada uno de nosotros hoy evidencia en la casa de Dios, las motivaciones reales que cada uno de nosotros tiene para ir a la casa de Dios. Si nosotros, así como el pueblo de Salomón, estamos más pendientes de la casa de Dios que del Dios que habita en la casa y que hace que realmente cobre un valor especial. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cuando vamos a la casa de Dios? También nosotros debemos cuidar nuestros pasos. Es decir, meditar en lo que significa ir a la casa de Dios. Es que el sacrificio que antes se ofrecía, ahora somos nosotros. Nosotros somos ese sacrificio de olor fragante. Un sacrificio vivo. Así que meditar en nuestros pasos es pensar qué es lo que vamos a hacer con este sacrificio, cómo está este sacrificio que llevamos al Señor.
El sacrificio no es ir a la casa del Señor. El sacrificio somos nosotros que vamos a la casa de Dios. ¿Pero a qué vamos? Vamos a escuchar su bendita y maravillosa palabra. Eso es a lo que nosotros vamos. Entonces, meditar en nuestros pasos significa pensar de una forma real, de una forma concreta, en cómo vamos a reverenciar al Señor, cómo es nuestra actitud. Eso no es algo que nosotros hagamos en forma casual. Cuando vamos a la casa de Dios, entonces debemos cuidar nuestras oraciones, que sean oraciones que se levanten como acción de gracias a nuestro amado Dios y Señor por lo que Él es. Que nosotros en nuestras plegarias mostremos esa dependencia que tenemos de Él, esa reverencia, esa entrega. Oraciones pidiéndole discernimiento para enfrentarnos a los ataques de este mundo, que todos los días quiere venirse en contra nuestra porque está en contra de Dios. Que sean oraciones y palabras reconociendo nuestro pecado y pidiendo perdón al Señor. Pero cuando vamos a la casa de Dios, cuidemos lo que prometemos al Señor. Porque nosotros somos muy propensos a canjear con Él, a canjear sufrimientos, pruebas, a canjear enfermedades por la obediencia al Señor. Hasta queremos canjear esta pandemia a cambio de hacer cosas supuestamente para Él. Y prometemos y decimos que vamos a dar contribuciones económicas. Hay personas que ofrecen dejar vicios. Otras personas ofrecen dejar de comer ciertos alimentos que les gustan mucho. O dejar de ver televisión o algunos programas. Todo esto para buscar la bendición o el favor de Dios en determinada área. Pero cuando esa bendición llega, cuando pasa la prueba, cuando parece que estuviéramos volviendo a una normalidad, cuando la enfermedad ya no nos aprisiona tanto, cuando ya no tenemos un respirador encima, cuando ya podemos hacer tantas cosas por nosotros mismos, entonces olvidamos lo prometido y no le cumplimos a Dios. Olvidamos muy fácil que Dios en su palabra dice que trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar aquello que prometimos. Entonces, con todas estas enseñanzas, yo les pido que me acompañen en una reflexión, que la hagamos juntos. Miremos cómo son nuestras manifestaciones religiosas en esta época. Ahorita que ya vamos a reabrir las casas de oración, ¿cómo es nuestra reverencia en la casa de Dios? Seamos observadores de nosotros mismos. Es la petición que les hago. Que cada uno de nosotros se involucre en esta tarea, así como lo hizo Salomón. Entonces vamos no solo a mirar a otros, sino que nos vamos a mirar a nosotros mismos. Seamos observadores de nuestras manifestaciones reverentes en la casa de Dios. Ahora estamos orando para que sea ya que podamos volver a la casa de oración. Entonces, ¿con qué actitud vamos a regresar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué estamos pidiendo que se reabra la casa de Dios? ¿Para qué estamos pidiendo eso? Porque queremos reverenciarlo, honrarlo, adorarlo. Pero la reverencia en la casa de Dios solo la puede tener quien reconoce la grandeza de Dios.
ya que ante la grandeza de Dios cambia nuestra actitud. Es decir, si yo reconozco la majestuosidad de Dios, yo no voy a tener aburrición en la casa de Dios. Yo no voy a estar mirando el reloj permanentemente a ver a qué horas el mensajero de Dios termina con la palabra. No, yo voy a estar gozosa de poder estar ahí, porque sé que esa casa ha sido dedicada al Señor, ha sido dedicada al recibimiento de muchas personas para que conozcan de Dios, para que entre todos lo podamos adorar, alabar, exaltar su nombre. Esa reverencia en la casa de Dios será demostrada cuando nosotros nos concentremos en el mensaje de Dios, en la palabra de Dios, con mucho más anhelo y con mucha más dedicación que nos dedicamos a los mensajes que recibimos en nuestro celular. Ahí sí que mostraremos reverencia. Para nosotros tener esa reverencia necesitamos hoy comprender lo que dice Hebreos capítulo 12 a partir del versículo 25. Debemos comprenderlo a cabalidad y dice así: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. ¿Saben, mis amados? El gran problema de nosotros hoy que decimos, ¿cuál templo? Decimos, Dios está en todas partes y amén, porque eso es cierto. Pero a veces miramos de forma despectiva la casa de oración, la casa de Dios. Nosotros sabemos que ahí está su nombre. Nosotros sabemos que ahí es donde nos reunimos nosotros, estos templos vivos, estos sacrificios vivos. Ahí nos unimos y ahí unidos exaltamos su nombre, y la presencia de Dios se siente cuando estamos unidos con un temor reverente. Pero el gran problema de nosotros es que creemos que ese Dios que hizo temblar el monte Sinaí, hasta el punto en que el pueblo le decía a Moisés, no, tenemos miedo, habla tú con él, nosotros no. Creemos que es diferente al Dios que hoy nos habla, al Dios en torno al cual nos reunimos. Mis amados, ese Dios que hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto, cuando Salomón estaba haciendo esa preciosa oración de dedicación del templo, que cuando el pueblo vio, se tiró al piso literalmente, su rostro lo inclinó y ellos adoraron y exaltaron el nombre del Señor. Ese Dios, ese fuego consumidor es el mismo de hoy. Ese Dios de ayer es el mismo de hoy, pero es el mismo de mañana. Pero si nosotros no lo comprendemos, si nosotros creemos que porque Dios se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz, entonces tenemos
toda la potestad para hacer lo que queremos. Y tenemos esa potestad para mirarlo como si fuera nuestro mandadero. Eso es lo que no nos permite ser reverentes. Mirar a Dios aún a nuestro nivel o por debajo de Él es lo que hace que nosotros tengamos actitudes irreverentes en la casa de Dios y ni se diga por fuera de ella. Hasta el punto en que cuando estamos en la casa de Dios consideramos, creemos, esperamos ser todos hijos de Dios, unidos para exaltar su nombre. Pero cuando estamos por fuera, a veces nos confundimos entre la multitud, una multitud que no honra y no valora a Dios. Cuando nosotros comprendemos que hoy Dios es fuego consumidor, que darnos la salvación por gracia no significa que es la libertad para hacer lo que queremos y que esto lo hace pequeño o lo hace como poquito, que lo hace como menor porque murió en la cruz por nosotros. Y a veces hay personas que piensan que si Dios se hizo hombre para morir por nosotros es porque estamos a su nivel, estamos muy equivocados y así nunca tendremos reverencia para con Él. Algo debe quedarnos claro, que Él siendo Dios renunció a esa condición y se rebajó a esta condición humana para hacerse como uno de nosotros, en todo menos en el pecado. Pero lo hizo para mostrarnos cómo se honra y se reverencia a Dios. Entonces, solo cuando nosotros entendamos que vamos a la casa de Dios para darle honra y gloria, entonces no lo miraremos como una actividad más dentro de una agenda que está muy congestionada. No lo veremos como algo que hacemos y qué cansancio, que voy a sacar tiempo yo para ir a la casa de oración, a la casa de Dios y toda la semana he trabajado intensamente, estoy cansado. Cuando yo entiendo lo grande que es Dios, cuando yo comprendo que Él es ese fuego consumidor, entonces yo me gozo al saber que puedo dedicar ese tiempo para ir y compartir con otros hermanos la palabra del Señor. Y le exaltaré, lo adoraré en todas las formas, escuchando la palabra con mis oraciones, con la alabanza, con mi comportamiento. La reverencia en la casa de Dios es algo que sale del corazón. Es algo para lo cual yo me dispongo desde antes de llegar. Es algo por lo cual yo le doy gracias al Señor. Es algo que yo anhelo. Entonces, cuando lo anhelo, todo es diferente. Porque todo gira en torno a Él y no en torno a mí. Ya no me preocupo por tantas cosas que hoy critico. Ya no me preocupo por quién entra, por quién sale, sino por quién está ahí y esa presencia que es la que me anima. Que Dios está en mí y habita en mí, gloria a Dios por eso. Pero cuando todos aquellos que sabemos que en nosotros habita la plenitud del Señor, nos reunimos y somos reverentes ante su nombre, grandes cosas pasan. Demostremos que somos esos siervos de Dios en la manera como lo exaltamos, como lo adoramos. Y ahora sí, que se abran las casas de oración, que se abra la casa de Dios para que tengamos esa oportunidad de llegar allá, de vernos, de arrodillarnos y postrados con nuestro rostro en tierra, le digamos: grande eres, Señor, y majestuoso, porque tu poder y tu misericordia son para siempre. Porque
Tú eres ese Dios que nos anima, que nos consuela. Tú eres ese Dios que nos alienta. Eres ese Dios que en nosotros produce este temor reverente que nos lleva a depender de ti. Ese Dios que en ocasiones ha causado temor, que hoy nos sigue causando un temor, pero no es el miedo, sino ese temor reverente, ese temor de entrega. Sabemos que tú eres el soberano creador. Sabemos que nada escapa de tu control. Sabemos que a ti todo lo entregamos y que no tenemos que intentar sobornarte de ninguna manera, que es pecado que intentemos mostrarte una parte falseada de nosotros solo por mostrar ante alguien una espiritualidad y una reverencia que no poseemos. Padre, gracias. Gracias porque muy pronto vas a abrir tu casa. Y gracias, Señor, porque desde hoy, Señor, nos disponemos para ir con gozo a reverenciar tu nombre. Así como lo hacemos hoy desde nuestras casas, así como lo seguiremos haciendo cada día, en todo lo que hagamos, en todo sitio, en todo momento. Pero que cuando vamos a esa casa que es consagrada para ti, para tu nombre, nuestra reverencia sea algo evidente, porque es una actitud que nace de un corazón agradecido. Mi Señor, gracias te damos por esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.